Bueno, vamos a la grabación del video, ¿sí? Primero, lo que ustedes tienen que hacer es leer el teórico, resumirlo, ¿sí? Luego ver el primer video que habla un poquito esto de clarificar un poco el análisis de los cheques de pago diferido y las cuentas que vamos a utilizar. Y acá vamos a hacer un resumen un poco de todo, ¿sí? Para que quede bien claro. Estamos hablando principalmente del tema, es cheque, ¿sí? Y dijimos que existían dos tipos de cheque, el cheque de pago diferido y el cheque común. Vamos a empezar a analizar un poquito el cheque de pago diferido. El cheque de pago diferido, dijimos que una de las diferencias más importantes que podemos ver con el cheque común es que el cheque de pago diferido tiene una fecha de emisión y una fecha de vencimiento. Y que de la fecha de emisión, que quería decir el día que nosotros emitimos el cheque. Y la fecha de vencimiento es la fecha que yo quiero que el señor vaya a cobrar el cheque. Desde esta fecha de vencimiento tenemos 30 días corridos para ir a cobrarlo, ¿sí? Y aparte, otra característica es que desde la fecha de emisión a la fecha de vencimiento tenemos un plazo de mínimo y un plazo máximo. El plazo mínimo, desde la fecha de emisión a la de vencimiento, 24 horas y como máximo 360. Dependiendo de estos plazos, podíamos hablar que el cheque de pago diferido, ¿sí?, se podía dar a fecha o a fecha diferida. ¿Qué quiere decir que un cheque de pago diferido sea fecha? Que de la fecha de emisión a la fecha de vencimiento solo existe una diferencia de 24 horas. Por ejemplo, la fecha de emisión es el 2 de abril, la fecha de vencimiento es el 3 de abril. ¿Qué quiere decir? Que hay desde la fecha de emisión a la fecha de vencimiento solo 24 horas. A eso se le llama cheque de pago diferido fecha. Pero cuando es cheque de pago diferido a fecha diferida, quiere decir que es desde la fecha de emisión a la fecha de vencimiento existen más de 24 horas y menos de 360 días. Entonces, allí nos encontramos que, por ejemplo, si tenemos un cheque del día 2 de abril, fecha de emisión, y tenemos como fecha de vencimiento el 7, el 8 de abril, ya no hablamos de cheque de pago diferido fecha, sino hablamos de cheque de pago diferido a fecha diferida. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar las cuentas si nos encontramos con estos tipos de cheque? Si el cheque de pago diferido fecha diferida, quiere decir más de 24 horas y menos de 360 días, nosotros le llamamos cheque pago diferido cobrar o cheque pago diferido pagar, dependiendo de eh, el ejercicio económico que hagamos. En este caso, vamos a utilizar unas nuevas cuentas a partir de ahora, ¿sí? Cuando tengamos un cheque pago diferido, fecha diferida quiere decir más de 24 menos de 360, ya no le vamos a llamar más cheque pago diferido cobrar, sino le vamos a llamar valores diferidos a cobrar. Y cuando hablamos de un cheque de pago diferido a pagar, ahora le vamos a llamar valores diferidos a pagar. Son nuevas cuentas que ya le vamos a analizar. Y cuando nos encontremos con un cheque de pago diferido ahora fecha, quiere decir que de la fecha de emisión a la fecha de cobro solo tenemos 24 horas, tenemos dos situaciones. Si el cheque de diferido fecha viene de un tercero, ¿sí?, o sea, no es emitido por nosotros, la cuenta que vamos a utilizar es la que hemos estado utilizando en el cheque común, valores a depositar. Y si en este caso somos nosotros el quien emitimos un cheque de pago diferido fecha, vamos a utilizar exactamente la misma cuenta que estuvimos utilizando en los cheques comunes. Banco X, cuenta corriente. Bien, analicemos un poquito las nuevas cuentas, que son las mismas cuentas o son parecidas los nombres a las cuentas que vieron el año pasado. Los valores diferidos a cobrar, ¿sí?, quiere decir que yo voy a cobrar, es un patrimonial del activo, o sea que aumenta por el debe y disminuye por el haber. ¿Qué representa esa cuenta? Bueno, ya lo vimos anteriormente. Es un cheque
de tipo pago diferido, pero a fecha diferida. Dijimos de vuelta, tiene que tener más de 24 horas entre la fecha de emisión y la de vencimiento y menos de 360 días. ¿Qué pasa con él? Deberé cobrarlo porque o vendí algún artículo, algún producto o cobré alguna deuda, ¿sí? Que sería para nosotros como empresa un derecho a cobrar. Y cuando trabajamos con los valores diferidos a pagar, ya cuando dice la palabra pagar quiere decir que es un patrimonial del pasivo, es una deuda que tengo yo, ¿sí? Con alguien específico, un tercero. Esa cuenta, ¿qué representa entonces? Es un cheque de tipo de pago diferido que emitía fecha diferida, más de 24 horas, menos de 360 días. Para abonar, por ejemplo, alguna adquisición de algún producto o pagar una deuda que tenía, ¿sí? Bien, ahora vamos con el cheque común. Dijimos que el cheque común, dice la palabra cheque común, nos vamos a dar cuenta, y otra cosa que también nos vamos a dar, o nos vamos a poder dar cuenta, es que tiene solamente una fecha. Esa fecha es la fecha de emisión, ¿sí? El día en que yo emití el cheque. Desde ese día de emisión, la persona que va a ir a cobrarlo tiene 30 días corridos. Exactamente lo mismo que pasa con el cheque hipotecario, ¿sí? Desde la fecha de vencimiento sería en ese caso 30 días. Bueno, lo mismo pasa con el cheque común. Desde la fecha de emisión tengo 30 días para ir a cobrar, ¿sí? Vamos a analizar las cuentas que vamos a utilizar. Eh, Cuando tenemos un cheque, ¿sí? De un tercero, o sea que me vienen a comprar y yo voy a vender, digamos, una mercadería, por ejemplo, me pagan con un cheque que no es mío, entonces la cuenta que vamos a utilizar es valores a depositar. Ahora, si el cheque eh, común es emitido por nosotros, la cuenta que vamos a utilizar es Banco X cuenta corriente, ¿sí? Entonces espero que le haya sido de ayuda el video, ¿sí? Bueno, muchas gracias.